abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios. Bienvenidos a este programa Vivir en Gracia. Yo soy Carlina Delgado y desde aquí quiero enviarle un abrazo muy fuerte a nuestra querida hermana Mar, que estamos orando por ella, por su familia y que la esperamos pronto, ¿sí? Bueno, pues en el día de hoy tenemos un invitado que es parte de esta familia de María Visión, nuestro hermano y amigo Ignacio. Nada, Carlina. ¿Cómo estás? Un placer inenarrable volver aquí, ya que llevo un mes y medio sin pasar por la redacción, pero bueno, he vuelto y con más ganas que nunca. ¿Con mucho ánimo? Igual desaforado, excesivo. Pues igual me tenéis que embridar un poco. Pues muy bien, muy bien. Eso es bueno. Y más cuando son cosas así que vamos a hablar del tema de hoy, que ahora se lo diré a nuestros hermanos que nos están viendo. Pero antes, ¿qué te parece si hacemos una oración al Espíritu Santo? Sí, sobre todo para que te ilumine a ti, para que me domestique a mí. Pues muy bien, se lo vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, pues invitamos a todos los hermanos en sus casas que también pues en este momento se pongan en actitud de oración, que cierren sus ojos y le vamos a pedir al Señor en este tiempo que inicia la Cuaresma, que nos dé la gracia de su Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, llénanos de ti, de tu amor, de tu paz divina. Guíanos, Espíritu Santo, consuélanos, danos tu amor, danos tus 7 dones, tus carismas, para que podamos continuar adelante en esta vida, para que podamos seguir por ese camino de conversión y de santidad a la cual Jesús nos llama. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos de ti. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, Ignacio, hoy tenemos un tema importante. Da la sensación, o puede dar la sensación de que es un tema que todo el mundo conoce, todos los católicos, ¿no? Y ese tema es la Cuaresma. Bueno, se conoce en superficie el titular, pero en los pormenores hay que profundizar. Pues muy bien, para eso estamos, ¿no? A ver hasta dónde... Vamos a ver, haremos un intento, por mi parte, malogrado en explicar con cierta profundidad qué es la Cuaresma. Pues muy bien, yo te escucho, adelante. Bueno, ¿cómo me habías dicho que se llamaba este programa? Porque, claro, yo estuve en uno el año pasado que era Num Sacrum, luego en Cadena de Amor, entonces ya mi parca memoria no los abarca a todos. Vivir en gracia. Vivir en gracia. Pues mira, voy a unir el título de este programa con el motivo del programa que vamos a abordar hoy, que es la Cuaresma. Muy bien. Muchas veces nos planteamos grandes y paquidérmicos y elefantiásicos objetivos en la Cuaresma, pero no nos hemos de olvidar del fundamental, que es vivir en gracia de Dios la mayoría del tiempo posible. Que sea una constante en nuestra vida, no una excepción. Porque claro, muchas veces nos confesamos, vivimos en gracia de Dios muy poco tiempo y tenemos ese run, ¿no? Ese remordimiento de que tenemos que retornar a la gracia, posponemos el momento de confesarnos y llega un momento que, claro, que llegamos a determinado punto de nuestra vida en el que llevamos más tiempo viviendo sin estar en gracia de Dios que viviendo en gracia de Dios. Qué bien, en gracia. Entonces yo quiero apelar a los telespectadores para ir a lo esencial, que es vivir en gracia el mayor tiempo posible. Y ese es mi objetivo cardinal de la Cuaresma. Ah, qué bien. Luego cumplir pues los 2 días de ayuno reglamentarios que hay que hacer, los 4 de no comer carne. La abstinencia, sí. Pero mira, yo me he planteado esta Cuaresma un objetivo muy sencillo, que es ir a lo esencial. Vivir en gracia de Dios por sistema. Que no sea una excepción, que sea mi estado general, acostumbrarme a vivir en gracia. Entonces, este periodo de Cuaresma, tú te vas a, ¿cómo lo podemos decir? A centrar, a dedicar... A vivir en gracia de Dios constantemente, es decir, en cuanto deje de estarlo por algún motivo, ir a confesarme lo antes posible, no esperar... Sevilla está llena de iglesias, es decir, que cualquiera sale a la calle, dobla la esquina... gira a la derecha o a la izquierda y se encuentra una iglesia con un sacerdote dispuesto a confesarle. Claro, mira, está muy bien lo que planteas y lo planteas desde tu perspectiva y desde tu mirada, ¿no? Una mirada personal a tú poderte acercar más a Dios. Entonces, pues tú dices, bueno,
yo quiero permanecer en gracia el mayor tiempo posible porque así... Vivir en gracia, como dice el programa, vivir en gracia. Exactamente, vivir en gracia para estar en unión con Cristo el mayor tiempo posible. Y yo me lo he planteado desde otra perspectiva, desde otra mirada que no deja de ser igual que la tuya. Que no deja de ser idéntica, seguramente. Yo me he planteado la siguiente pregunta. ¿Qué cosas me impiden a mí ser la persona que Dios quiere que yo sea? Sacamos la misma conclusión. Una pregunta muy sencilla, pero la cantidad de desenredos que deshace. Dar respuesta a esa pregunta. Exactamente. Me lo he planteado en esta Cuaresma. A ver qué el Señor puede hacer conmigo en mi interior, cómo trabaja mi alma para pues disponernos a eso, ¿verdad? A que podamos estar en unión con Él. Pero para ti, ¿qué es la Cuaresma? Sí. A ver, bueno, la Cuaresma yo creo que se sostiene sobre 3 patas, ¿no? Es un tríptico, que es un tiempo de transformación personal, sí, de conversión y de oración. Y eso fue eso es lo que significó la Cuaresma si nos remontamos a los orígenes, ¿no? Al significado de la misma, que es una manera de revivir esos 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de llevar a cabo su ministerio, su misión, su ministerio público, su proselitismo y su pasión, muerte y resurrección. Entonces fue 40 días al desierto. ¿Por qué? Para orar junto al Padre, Dios Hijo junto a Dios Padre, acompañados del Espíritu Santo, para que se cierre ese triángulo que es la Santísima Trinidad, para orar antes de actuar. Qué bonito. Entonces, pudiéramos decir algo, pudiéramos decir que la Cuaresma es un tiempo de preparación, de transformación. Muy bien sintetizado. De purificación también. Efectivamente, justo. 40 días es un número en la Biblia, es un número simbólico que representa... Y tiene una simbología además fascinante. Sí. Es alucinante porque los 40 días que pasa Jesús en el desierto están relacionados con los que pasó, creo que el profeta Elías, ¿no? En Elías, caminando 40 días hacia el monte Oreb. Hacia el monte Oreb, justo. 40 días, el diluvio universal. El diluvio universal. ¿Qué hizo el diluvio universal? Fue como ¿qué representó simbólicamente? Como una purificación a través del agua. Exactamente, una renovación, purificación a través del agua. 40 días el diluvio, 40 días Moisés en el monte Sinaí para recibir los mandamientos. ¿Qué más? 40 años. 40 años el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto, que a lo mejor me he informado mal, que estuvo 40 años, pero que falló a la promesa de Jesús, ¿no? Y entonces Jesús, tengo entendido que pasó luego 40 días en el desierto para enmendar ese incumplimiento del pueblo de Israel, para redimir pues su obra malograda. Sí, es verdad que Moisés no entró a la tierra prometida. Esa generación no entró a la tierra prometida. Porque, bueno, si ya nos ponemos a hablar, quizás nos desviamos un poquito del tema, pero el pueblo de Israel se alejó mucho, ¿verdad? Se construyeron dioses falsos, después se quejaron de que nada más comían maná y que querían volver otra vez a comer cebollas en Egipto y todo eso, y es esa mirada atrás, ¿no? De volver a la esclavitud. Pero bueno, vemos que en la Biblia está ese número 40 y cómo Jesús pasa 40 días en el desierto para iniciar ese ministerio de su ministerio de anunciar el reino de Dios. Y entonces, pues en esta Cuaresma, pues simbólicamente entramos en ese desierto, ¿no? Claro, tratamos de revivir eso, y uno de los mensajes fundamentales es apearnos de los ruidos mundanales, es decir, de esos distractores y placebos que nos tienen parcial o totalmente separados de Dios. Entonces es un momento de silencio, porque en el silencio, cuando nos ponemos en silencio ante Dios, es cuando podemos afinar el oído para escuchar realmente lo que nos quiere decir. Claro, entramos en ese desierto que obviamente físicamente no es, pero es un desierto, como tú bien dicho, para alejarnos de todo aquello que nos distrae. De los estruendos, de los ruidos. De los estruendos, ¿cómo has dicho? ¿Apearnos? ¿Has dicho apearnos? Apearnos, sí, efectivamente. De todo aquello que nos aleja quizá de la persona que realmente Dios quiere que seamos, ¿no? Efectivamente. Entonces, la Cuaresma
es un camino que se inicia, es un tiempo litúrgico, ¿verdad? Que marca la Iglesia, porque la Iglesia nos va marcando, como madre que es, nos va enseñando, nos va marcando esos tiempos litúrgicos. Y además Jesús, que se une a nuestras debilidades, pues como manera de ejercer su ministerio, él, antes de predicar en la vida pública, tuvo que reflexionar, meditar, orar junto a Dios Padre, os dijo, junto a Dios Padre en el desierto. Entonces es una interpelación directa a que nosotros hagamos lo mismo. Claro. A que el entendimiento, como decía Santo Tomás de Aquino, es previo a la voluntad. Y la voluntad es una necesaria prolongación del entendimiento. Es decir, no hay que separarlos, pero por un lado va el entendimiento, es decir, forjarnos en el amor, formarnos en la palabra, orar y dialogar con Dios, para después actuar con rectitud. Exactamente. Primero, como dices tú, forjarnos en el entendimiento y formarnos en la palabra de Dios y todo eso, y luego que esa voluntad, que es nuestro motor, nos mueva a llevar a cabo eso que hemos entendido, ¿no? Porque si no caemos en una trampa moderna que es el ismo del voluntarismo, que es la voluntad por la voluntad, la fuerza de voluntad por la fuerza de voluntad, la acción por la acción. Vivimos en una sociedad en la que la gente hace muchas cosas. Sí. Empeña muchos esfuerzos, sí, pero no se ha parado a reflexionar previamente si eso merece la pena, si eso se lo está entregando a Dios, si las acciones que está cometiendo están en sintonía, en avenencia con su misión en la vida. Exactamente, mira, has dicho algo que es verdad, si eso está en sintonía con la misión que Dios nos pone en la vida, porque muchas veces nosotros, creo, hacemos muchas cosas buenas, muchas cosas santas también, pero también debemos preguntarnos, ¿Dios quiere realmente esto de mí? De mí. Sí, porque yo siempre, cuando hablo a veces de esto, yo siempre pongo el ejemplo siguiente. A veces mi hija me dice, voy a organizar mi habitación. Está perfecto, eso lo tiene que hacer, pero yo prefiero que en ese momento estudie porque tiene un examen. Entonces yo como su madre debo decirle, no organice la habitación ahora, estudia. Y ella me dice, no, pero es que organizar mi habitación está bien. Está perfecto, pero yo quiero esto. Y a veces lo mismo pasa con Dios. Dios quiere que nosotros hagamos esto, pero nosotros queremos hacer lo otro. Aunque sea bueno, porque organizar su habitación es bueno y es su responsabilidad. De hecho, ahí está la trampa, que es que muchas veces son cosas buenas, pero cosas buenas que eclipsan o ensombrecen otras mejores y prioritarias. Exactamente. Claro, que eso también es un engaño del maligno, porque si fuesen cosas malas, no serían tan convincentes, pero cuando estamos ocupando nuestra agenda, como dicen ahora, con cosas buenas, pero que implican que no demos prioridad a otras que son más importantes, pues claro, es una trampa muy, muy convincente. Claro, exactamente. Es así. Por eso la Cuaresma también nosotros tenemos que verla como un camino espiritual, vivirlo como si fuera la última Cuaresma y vivirlo para comprender y conocer cuál es el plan de Dios en nuestra vida, cuál es ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Obviamente tiene un proyecto general que es que todos nos salvemos, que todos formemos parte de este reino de Dios, participemos de su misma vida divina, de su misma gloria, de su misma felicidad, de su mismo amor y también un poco de su mismo dolor, a través de la pasión, porque no podemos olvidarnos, ¿verdad?, que estamos en Cuaresma, esa preparación para entrar en ese... Y ahí entraría, por ejemplo, la mortificación de hacer ayuno los días que está estipulado y alguno más de forma voluntaria. El ayuno como un sacrificio, pues para unirnos a la cruz de Cristo, para ser como ese cireneo que sujetó la cruz con el Señor. Ahora bien, los días que no son obligatorios, es decir, también como dice el Padre Pío, tenemos que amoldar nuestra vida cristiana y nuestro camino de santidad también a nuestras circunstancias personales. Es decir, cada uno tiene que estudiar y ver qué sacrificios puede aguantar, sí, en qué medida ejercerlos para poder soportarlos y cuáles le vienen mejor, ¿no? Porque no te vienen a ti las mismas cosas que a mí. Claro. Y tú y yo no podemos soportar las mismas cosas. Seguramente tú puedas soportar 50 cosas más que yo. No, pero es verdad lo que tú dices. Hay que obviamente, respetar a la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Nos dice ayuno, abstinencia, los viernes, ¿verdad? Claro, hay no comer carne. 4 viernes que no se puede comer carne y 2 días concretos que hay que hacer ayuno. Bueno, pues eso hay que cumplirlo. Luego hay excepciones
muy concretas, estipuladas, pues para la gente que tenga determinadas enfermedades, para los menores de determinada de 14, edad y mayores de otra. Están las situaciones médicas, pero bueno, en términos generales, pues tenemos obligación de cumplirlo todos los cristianos. Y luego ya, en lo que respecta a los sacrificios o mortificaciones adicionales, pues a adaptarlas un poco a las necesidades de cada uno, claro, y a la capacidad de aguante de cada uno. No, y sobre todo que cuesten, pero que tampoco nos destruyan. Claro. No, pero también, aparte de eso, también podemos mirarnos y ver qué defectos tenemos nosotros para ofrecerlo. ¿Cómo te digo? Por ejemplo, si yo soy una persona que no tengo paciencia, porque me desespero con el defecto del prójimo y digo, pues mira, pues en esta Cuaresma voy a tener más paciencia. O soy una persona que digo mucha mentira, pues digo, pues en esta Cuaresma no voy a mentir, voy a decir siempre la verdad. Voy a ayunar de decir mentiras. Voy a ayunar de decir mentiras. O voy a ayunar de ser impaciente y a lo mejor a determinadas personas que es un tanto pesada y a la que tengo que aguantar durante 10 minutos, pues aguanto esos 10 minutos y se lo ofrezco a Dios. Exactamente, y vamos creciendo como personas en Cristo, por Cristo y con Cristo, no individual, no separados de Cristo, ¿no? Entonces también eso es otra trampa en la que se cae, que la Cuaresma muchas veces lo ven las personas que está muy bien, pero un momento perfecto para adelgazar, para dejar de fumar, que está bien por un lado, pero por otro no hay que dar prioridad a nuestros anhelos personales sobre el verdadero significado de la Cuaresma, claro, que es que estos sacrificios se los ofrezcamos a Cristo por la expiación de nuestros pecados, por la expiación de los pecados de las ánimas purgantes, por que se lo ofrezcamos en oración, no buscando un beneficio personal. Exactamente, exactamente, y ofrecerlo como reparación. A mí una vez, no recuerdo quién me comentó, porque a ver, para no desviarme del tema, la Cuaresma tiene 3 pilares fundamentales, ¿verdad? Que son el ayuno, la oración y la limosna. Y no recuerdo exactamente quién me comentó y me dijo, bueno, el ayuno sin oración es dieta. ¿Y qué más me dijo? Me dijo, la limosna sin conversión es filantropía. Filantropía, buenísimo. Y me lo explicó así, digo yo, pues muy bien. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que tiene que haber una conversión real en mi interior, una relación personal con el Señor. Claro. Para yo poder llevar todo esto en ofrecimiento a Él, en reparación por las almas del purgatorio, por mi propia conversión y santificación, por los pecadores, por mi familia, por lo que el Señor ponga en nuestro corazón, ¿no? Sí. Oye, no, y me ha encantado. O sea, la limosna sin oración o sin espiritualidad es filantropía. Que hay mucho filántropo hoy en día. El ayuno sin oración, que ahora hay muchos temas sobre el ayuno intermitente. El ayuno intermitente y tal, y sí, que hay gente que además aprovecha la Cuaresma para vivirlos y entonces para buscar esculpir el cuerpo perfecto, convertirse en un Adonis, y no hay que confundir los anhelos personales con los espirituales. ¿Y qué has dicho? Que las dietas sin espiritualidad... Bueno, el ayuno sin oración. Sin oración, ¿qué es eso? Dieta. Dietismo, vigorexia también podríamos llamarle. Sí. Me parece ese croquis maravilloso. Entonces, bueno, pues este tiempo de Cuaresma, no intentar autoengañarnos y ofrecérselo a Dios en oración, y un tiempo pues también para solazarnos en el silencio, para ponernos delante de Dios. Y muchas veces además no hace falta emplear palabras. Yo además lo tengo más que comprobado. Te pones en silencio delante de Dios, puede ser en tu casa, preferiblemente en la iglesia, delante del sagrario, y ya por encima de eso, si está el Santísimo expuesto, muchísimo mejor. Eso ya es el sumum, la panacea. Entonces tú te pones en silencio delante de Dios, sin utilizar palabras, y notarás cómo tu cabeza empieza a regir mejor, a dilucidar con más sensatez. Las exageraciones se apaciguan, uno empieza a reflexionar, a razonar con una templanza, con un aplomo exorbitante. Y además esto lo estoy contando yo desde mi experiencia personal. Sí, cuando vas en silencio, ¿verdad? Y te pones ante el Santísimo. Yo siempre, cuando hago adoración, me imagino la custodia como un sol.
como un sol, bueno, el sol que nace de lo alto, ¿no? El sol que nace de lo alto, sí. Y es como si yo me pusiera frente a ese sol y sus rayos de amor, de misericordia, de bondad, de paz, de templanza, de prudencia, pues penetraran mi corazón y me fueran cambiando, ¿no? Entonces, a ver, Ignacio, para esta Cuaresma, aparte de eso que tú has dicho, ¿verdad? De mantenerte en gracia el mayor tiempo posible. Sí, que sea una constante en mi vida, que no sea la excepción. ¿Cómo, algo en concreto ya para terminar, porque ya se nos ha ido el tiempo muy rápido, cómo se lleva a la práctica eso? Si lo puedes decir en 2 minutos. Sí. Lo de vivir en gracia, pues nada, en cuanto uno esté en pecado mortal, hacer una buena y sincera confesión con los requisitos que entraña la confesión. Y luego también, aprovechando que estoy en gracia de Dios, pues intentar ir a misa casi todos los días y recibir la comunión. Entonces, vivo en comunión con Dios. También intento rezar el Santo Rosario a diario, que es un pequeño esfuerzo de 20 minutos, pero que la Virgen en sus distintas apariciones nos ha pedido con insistencia que lo hagamos por la paz en el mundo y por la salvación de las almas. Muy bien. Entonces, pues eso, confesión, comunión y oración. Y luego, como la madre de las oraciones, el Santo Rosario. Pues muy bien, Ignacio. Pues al tiempo se nos ha ido volando. Cuando uno disfruta con lo que hace, el tiempo pasa. Y cuando habla de temas de verdad que te llenan. Que te llenan. Que no son temas baldíos, exactamente, sino que son temas que te alimentan espiritualmente. Bueno, pues desde aquí, desde Vivir en Gracia, queremos desearles, invitarles a que vivan esta Cuaresma como si fuera la última de su vida, que traten, ¿verdad?, de hacer la oración, como decía Ignacio, el Santo Rosario, y sobre todo que traten de vivir en gracia el mayor tiempo posible y que vean qué me aleja, qué no me permite ser la persona que Dios quiere que yo sea. Y bueno, antes de que termines, quería concretar. Si uno está en un momento de debilidad espiritual, pues también, por ejemplo, el teólogo Jacques Philippe recomienda una oración muy sencilla, que es decirle al Señor: el Señor es mi pastor, nada me falta. O luego también otro sacerdote dijo, pues para una persona a lo mejor que esté un poco separada de la fe, ¿no?, que esté un poco en la indiferencia, en la tibieza, recuperar esa costumbre tan sencilla que es rezar un Padre Nuestro y las 3 Ave Marías por las noches. Qué bien. Que a lo mejor eso puede ser el germen de nuestra salvación. Pues muy bien, Ignacio. O sea que tampoco hace falta irse tampoco a ejemplos muy heroicos, sino hacer cualquier tipo de oración, cada uno en su situación y circunstancia personal. Y lo más sencilla posible, mejor todavía. Mejor todavía. Pues muy bien, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Vivir en Gracia. Que Dios les bendiga y una Cuaresma santa.